Hola amigos de Cita Textual, estaba conmigo un gran amigo y politólogo especialista, Edgar Ortiz Arellano, quien le damos las gracias por aceptar este Zoom. Viene formalmente pues los 2 años y ya el tiempo se cumplió en materia de seguridad. Pues se vino todo esto de la pandemia, pero bueno, el tiempo le ganó al presidente. Platícanos una opinión sobre cómo ves esta situación en materia de seguridad. Bien, bueno, Laura, te agradezco mucho y muchas gracias a todos los que nos están viendo. En primer lugar, yo te diría que la situación pública en nuestro país y de la seguridad nacional es una situación muy grave. El presidente se comprometió desde antes de tomar la presidencia a resolver el problema de la seguridad prácticamente en minutos. Eh, Obviamente, pues era un mensaje de campaña para ganarse adeptos, cosa que logró, pero desafortunadamente el problema de la seguridad pública es un problema de carácter estructural que lleva décadas en nuestro país y que la ineficiencia gubernamental de las administraciones anteriores provocan que sea un problema sumamente agudo. Y posteriormente prometió que en un año se iban a empezar a ver resultados. No se han visto resultados, al contrario, ha crecido aún más la violencia y la delincuencia. Yo creo que cometió varios errores esta administración. La primera fue la desaparición de la Policía Federal y transformarla a Guardia Nacional, que no ha establecido de carácter institucional, es decir, el número de reclutados que esperaban de la ciudadanía. Recordarás que alguna vez dijo el presidente que muchos de los jóvenes que estaban buscando empleo terminarían reclutándose en la Guardia Nacional. No sé si creo que alguna vez cubriste tú incluso esa Ujú, nota. sí, así es. O sea, fuera por completo de la realidad. Y lo que hemos visto es que ha suplido ese reclutamiento masivo que él esperaba o que soñaba, lo ha suplido con militares, miembros del ejército y de la Marina, que no están muy contentos de estar ahí en Guardia Nacional. Y por otro lado, policías federales que se decidieron integrar a la Policía Federal, que todavía están mucho más descontentos de haberse integrado. Entonces ahí hay un gran fracaso de carácter institucional, porque además la Policía Federal tardaron muchos años en formarse, profesionalizarse, se le invirtió muchísimo dinero. ¿Que había problemas de corrupción? Pues sí, en todas las organizaciones lo hay, nadie es, no hay un espacio puro en ese sentido. Esa creo que me parece que fue el primer error. El segundo error que me parece fue haber colocado a funcionarios, específicamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que cambia, la quita de la Secretaría de Gobernación y forma en esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que antes era la Policía Federal y parte de lo que era la Secretaría de Gobernación. Entonces ahí hay otro error, porque prácticamente se vuelve a empezar de cero. Y luego el tercer error es, y luego el tercer error es el de haber puesto a funcionarios públicos que son políticos. O sea, es decir, Durazo no dudo que sea un hombre muy talentoso en muchos aspectos, pero no es un especialista en seguridad pública. Y todavía más grave que a los 2 años, pues dice, dejo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y me voy de candidato a gobernador. O sea, un puesto tan importante y tan relevante como lo es el de la seguridad, pues no puede estar en manos de políticos, y menos en políticos que están buscando aspiraciones de otro tipo, eh, que además es legítimo, o sea, nadie niega eso, o sea, no le vamos a negar eso, pero es imposible ocupar. Y el cuarto, y creo que es el error más grave, es el haber subestimado el crimen organizado. Es decir, el crimen organizado es una fuerza de carácter transnacional que se enfrenta al Estado-nación, que tiene pretensiones de controlar territorialmente zonas, o sea, geográficamente, que por el nivel de riqueza y logra corromper a funcionarios de todos los niveles y que se expande en diferentes áreas de sus negocios ilícitos. Es decir, el crimen organizado que se dedica a narcotráfico, además se expande a extorsión, a secuestro, a tráfico de personas, a lavado de dinero, es decir, se van diversificando. Entonces, el no reconocer que había esta realidad en el país tan profunda y que por la buena voluntad y que por el amor, como alguna vez también el presidente lo comentó, de abrazos, no balazos y frases de ese tipo, que son frases políticas y se entiende que esa es su función, pero no es una respuesta seria
a un problema muy complejo y que está perjudicando a la ciudadanía. Entonces me parece que hubo esos 4 errores estratégicos. Se viene Entonces, justamente son muchos ejes los que hay que abordar. El primer término vino sobre la labor de los Aicela y bueno, un campo diferente, difícil que se viene para el próximo año, justamente porque pues viene la pandemia, viene el desempleo, viene la Guardia Nacional, que también ahí entra otro eje, cómo va a operar ahora que entre el nuevo presidente de Estados Unidos, porque si bien con Trump pudo mediar esta cuestión de los no vamos a confrontar a cárteles, esta cuestión de Ovidio en Sinaloa, ¿cómo va a enfrentar ahora el presidente la presión de Estados Unidos? Porque también hay un cambio de claro, presidente. Platícanos. claro, pero te voy a decir una cosa, la verdad es que los pocos avances que ha habido en México en asuntos de seguridad pública, pues ha sido por presión de los Estados Unidos. Uh -huh. O sea, o sea, las grandes capturas de los criminales de gran escala han sido promovidas, auspiciadas, dirigidas, orquestadas con apoyo de recursos económicos, inteligencia, presión de los órganos de seguridad de Estados Unidos. O sea, el gobierno mexicano técnicamente no hubiera podido lograr algunas de estas capturas si no es a través del crimen organizado. Y obviamente este gobierno que va a entrar de los Estados Unidos va a presionar todavía aún más porque la frontera sur, o sea, la frontera sur para ellos, frontera norte para nosotros, es una zona de seguridad nacional. Entonces ellos están muy preocupados que por ahí no solamente entre la droga, sino que también entre terroristas, migrantes, agentes hostiles al Estado estadounidense, valga la redundancia. Entonces, yo lo veo sumamente complicado el escenario. Además, tú sabes que, por ejemplo, ya va a desaparecer el próximo año Fortaseg, que era el programa, el subsidio, era un subsidio particular que a su vez se dividía en diferentes proyectos para apoyar a la policía municipal, a las policías municipales del país donde hubiese mayores índices delictivos. Va a desaparecer Fortaseg. Entonces, estamos ahí en una contradicción. No se va a resolver el problema. Ahora, es una falacia decir que mejorando las condiciones de pobreza se van a mejorar las condiciones de la delincuencia y la violencia en México. Es una falacia, lo digo claramente porque pareciera entonces que ser pobre es igual a ser delincuente, cosa que no es cierto. Si tú revisas, invito a todos los amigos, si revisan los índices de violencia, van a ver que hay estados de la República que son muy ricos y que tienen altos índices de violencia. Y hay estados que son muy pobres y tienen bajos niveles de delincuencia. O sea, no hay esa relación directa como la quiere establecer este gobierno. Lo que sí se tiene que combatir, obviamente, es la corrupción. Y la Guardia Nacional, a mí me parece que la va a tener que echar para atrás. Recordarás que este año, en marzo, le dieron al ejército y a la marina les dieron facultades para seguir con el combate a la delincuencia durante los próximos 5 años. Le Mientras dieron, la digamos, una... Guardia opera realmente en una cuestión civil, pero pues se ve Claro, difícil realmente porque pues ya les comió el tiempo. así es. O sea, la situación es una situación complicada. Efectivamente, la ciudadanía tiene que participar en este combate de la violencia y la delincuencia con la prevención, con la denuncia, con la lucha de la corrupción, cuidándose a sí mismos. Pero yo creo que el Ejecutivo deja un gran vacío a 2 años de gobierno en esta administración. Yo estoy seguro que Rosa Isela, la nueva secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, es una mujer a todas luces brillante y es una mujer que si revisamos su trayectoria dentro de la administración pública, especialmente en el gobierno de la Ciudad de México, de hecho ella trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, luego fue secretaria general, bueno, ocupó diversos puestos y los últimos en el gobierno de la ciudad, pues fue secretaria general de gobierno, digamos, ahí tiene una serie de temáticas. Eh, no dudo que sea una mujer brillante, no dudo que sea una mujer capaz para andar en esos puestos y en esas circunstancias, pues no cualquiera. Entonces ella lo sabe. Pero la verdad es que el problema es un problema de carácter mayúsculo y efectivamente una cosa es dirigir a la Ciudad de México y otra cosa es gobernar al país. Y el presidente López Obrador es un político extraordinario, tiene un gran olfato político. Es un hombre que sabe medir los tiempos y movimientos de la política y sabe explotar las debilidades de los adversarios. Creo que en ese sentido muchos lo han subestimado al presidente.
Pero lo que sí me queda claro, Laura, es que es una persona que no tiene conocimientos de la administración pública, que no sabe lo complejo que es gobernar. Gobernar es muy complejo. O a lo mejor no quiere gobernar. No, pues quiere andar en campaña, quiere ser Benito Ajá. Juárez, ¿no? Mejor, Quiere mejor andar en una disfruta. carroza por todo el país, moralizando a la gente, ¿no? Ahora, este acuerdo de mover los elementos a las fronteras, que también fue muy cuestionado porque realmente los pusieron a patrullar cuando Claro. no es la labor de la Guardia Nacional, ¿se va a retirar? ¿Cómo va a ser este manejo? ¿Cómo visualizas que... Continuar. Yo creo que bueno, son varios temas. El primero es que yo creo que la Guardia Nacional va a continuar en la frontera sur, en particular en la frontera con Guatemala, para prever estas grandes olas de caravanas de migrantes. En ese sentido, va a continuar, me parece que va a continuar esta política. Ya veo muy complicado que el gobierno de Estados Unidos pida menos. O sea, no veo a John Biden diciendo, oye, pues está bien, no te preocupes, deja que pasen y ahí vemos. No, no lo veo. Y por otro lado, efectivamente, creo que por la gravedad que guarda el país, la ineficiencia de las policías municipales y estatales de muchos de las entidades de la federación. Vamos a ver a esta Guardia Nacional que va a cumplir funciones de policía de cuadra, pues, o sea, los vamos a ver ya lo vimos, de hecho, recordarás que en su momento hubo hasta ejemplos mediáticos de cómo iba la Guardia Nacional recorriendo las calles en Iztapalapa. Me tocó a mí alguna vez ver en la colonia Náhuac los miembros de la Guardia Nacional. O sea, vamos a ver esas escenas que podrían ser, desde alguna óptica podrían ser alentadoras, pero la verdad es que habla de una gran descomposición de los órganos de seguridad, que hemos llegado al punto que el ejército, porque es Guardia Nacional, pero en realidad es el ejército, nada más con el uniforme cambiado y con un brazalete que dice Guardia Nacional, pero en realidad es el ejército, que ande patrullando las calles. Me parece peligrosísimo que hayamos llegado a esa situación. En la situación que se vivió en Quintana Roo, donde elementos de la policía dispararon a manifestantes, desde mi punto de vista, el próximo año se van a incrementar las manifestaciones ¿Mm? y la capacidad de la respuesta de la policía, pues es un parteaguas o deja entrever que se está perdiendo el control entre mediar entre los límites de la seguridad y la reacción policíaca. Esto de lanzar balazos es una señal de alarma desde Claro, mi punto de vista sobre el control de seguridad. Tú bien lo dices, la Guardia Nacional no está preparada al ser militares para reaccionar. Esto puede ser un riesgo, considerando ahorita las marchas de feministas, todo esto que se va a ir pues incrementando más. ¿Cómo, ¿Cómo evitar la pérdida de control justamente de esto, de la capacidad entre el militar y la seguridad claro. pública local? Lo que pasa, haces una pregunta muy interesante, muy compleja. Lo primero es que efectivamente el ejército no tiene que estar en acciones de seguridad pública, porque el ejército tiene otro entrenamiento. El ejército y la marina están entrenados para otra cosa, están entrenados para la seguridad nacional y defensa del país y salvaguardar las instituciones democráticas y la integridad territorial del país. Entonces, es un entrenamiento completamente distinto. El otro caso, entonces, primera situación, no deben de estar ahí. Pero vamos a concentrarnos en las fuerzas de seguridad pública. Las fuerzas de seguridad pública, suponiendo que son de carácter civil, que así deben de ser todas, deben de tener un entrenamiento muy intenso, muy preparado, mental, físicamente y en equipamiento, para que no suceda esto de estarle disparando a la gente en una manifestación. Entiendo que hay una gran corriente de personas, entre las cuales me incluyo yo, que debe de haber orden y que se deben de evitar los abusos que hemos visto. Recordarás, y voy a tocar un tema escabroso, el tema hace unos días, este tema de las manifestantes que estuvieron destruyendo todo lo que encontraron a su paso y de hecho golpearon y pintarrajearon a una mujer policía. Obviamente ese tipo de excesos no pueden ser en este país. Entonces, debe de haber, por un lado, un gran entrenamiento por parte de las fuerzas de seguridad pública para contrarrestar estos efectos con la fuerza y bastante medida y evitando que haya uso desproporcionado de la fuerza a la que tienen derecho de ejercer, o sea, que es obligación del Estado ejercerla.
Y por otro lado, debe ir un acompañamiento de negociación por parte de las autoridades para resolver las demandas de los manifestantes. O sea, no es solamente la represión, sino que es a su vez, o la contención, voy a llamarlo así, o la contención, sino es a su vez este proceso de negociación para encontrar cuáles son las causas que están provocando este tipo de manifestaciones. O sea, es decir, hay un gran descontento social en el caso de los asuntos de violencia sobre la mujer que provoca este tipo de expresiones, claro que las provoca, están molestas con justa razón las mujeres, sienten una forma de que el Estado no hace caso omiso de sus reclamos, entonces este tipo de violencia va a seguir sucediendo. Y por otro lado, los órganos de seguridad pues deben de estar lo suficientemente entrenados para contener este tipo de manifestaciones y evitar excesos de ambas partes, ¿no? Y buscar la manera de resolver estos conflictos sociales por Edgar, parte del ¿tú gobierno. crees que prácticamente, por decirlo así, quedarían 4 años de administración, menos de 4 años? La situación de Sinaloa podría No, pues, generar un fracaso en la política de seguridad. O sea, ya no, está muy claro, un fracaso. ya lo generó Laura, o sea, fue un acto, y yo creo que por eso está tan incómoda mucha gente que se dedica a la seguridad en este país y los ciudadanos, pues el asunto de haber, o sea, en ningún lado del mundo civilizado, democrático, sucede lo que sucedió aquí, de atraparon a un presunto delincuente de alto perfil y luego lo soltaron porque había la amenaza de que los grupos delictivos incendiaran la ciudad, o sea, incendiaran violentamente la ciudad y atacaran a las fuerzas del orden de manera extrema. O sea, eso no sucede en ninguna democracia. Y por supuesto que es un gran fracaso de la ¿Y eso política cómo del lo va presidente. a manejar Biden? Porque digo, los Estados Unidos no se van a comprar ese discurso de abrazos no balazos Sí, y claro. vamos a Pues yo declarar. creo que ya lo está haciendo. Bueno, yo creo que el gobierno de Biden va a seguir muy en la política del presidente Trump, ¿eh? O sea, ellos van a seguir haciendo lo que les interesa a ellos hacer, que es capturar delincuentes, apresar mexicanos cuando vayan al extranjero, presionando al gobierno mexicano para que detenga a quien tenga que detener y evite los flujos de tráfico de drogas, que es lo que es el tema en particular que les corresponde. Y a lo mejor lo que podríamos ver, pero no sé si al presidente López Obrador le interese, es apoyo económico. Lo que sí puedo percibir es que nuevamente, como en su momento se hizo con Felipe Calderón del Plan Mérida, nuevamente haya un gran, eso sí creo, eso sí lo puedo visualizar, que probablemente la administración de Biden quiera apoyar con una gran cantidad de recursos económicos al gobierno mexicano para el combate al crimen organizado. Pero habrá que ver si el presidente López Obrador está dispuesto a aceptar esa ayuda, ¿no? Quizás no le interesa por una cuestión ideológica. Claro. Lo que sí me queda claro es que es un problema de carácter estructural, o sea, no es un problema que esta administración haya generado. Es más, ni siquiera es un problema que la administración anterior haya generado. Es un problema que viene de décadas en este país, que se dejaron de hacer una serie de cuestiones y que obviamente ahorita están en un punto muy álgido. Insisto, creo que el error más grave de este gobierno fue desestimar el nivel de violencia y de fuerza que ha acumulado el crimen organizado. Creo que ese es el tema. Me parece que ese ha sido su gran error. Entonces, faltan 4 años de administración y la verdad es que el escenario no se ve alentador, pero eso no significa que no pueda haber un cambio de timón. Quizás la nueva administración en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana nos da una sorpresa, nos da una sorpresa. Ahora, te voy a decir qué ventaja tiene el Estado mexicano. El Estado mexicano, la ventaja que tiene son sus Fuerzas Armadas. Eso sí. Nuestras Fuerzas Armadas son sumamente leales al gobierno de la República, son de extracción popular, es decir, hay una identificación que no sucede en muchos países de Latinoamérica, ¿eh? Ujú. O sea, normalmente los ejércitos, las Fuerzas Armadas de Latinoamérica son élites o provienen de las élites. En cambio, el ejército mexicano es un ejército, el ejército y la marina son eminentemente populares. O sea, hay una cercanía, o sea, la gente los ve con agrado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Esas manifestaciones que están en contra del ejército, que luego vemos en el Bajío especialmente, pues a todas luces están pagadas por el crimen organizado.
Entonces, esa es una gran ventaja que tiene el Estado mexicano, o sea, que cuenta con dos instituciones que te lo digo honestamente y se los digo a nuestros amigos, hay regiones del país que el único muro que detiene al crimen organizado para que se apodere de absolutamente todo son las Fuerzas Armadas, ¿eh? O sea, ha llegado un punto en que hay zonas del país, en el noreste y en el Bajío, donde el crimen organizado prácticamente es gobierno. Por la situación de que están disminuidas las o minimizadas las policías Claro, municipales, municipales. estatales, pero además porque los presidentes municipales son amenazados o son cooptados por el propio crimen organizado o simplemente desaparecen, dicen yo no me meto en problemas. Acabamos de ver el asesinato de una presidenta municipal y ve tú a saber cuántos más presidentes municipales están amenazados. Claro. Entonces, o sea, amenazados ellos y sus familias, o sea, no es nuevo. Entonces, ese es el tema es que, digamos, tienen ese baluarte el Estado mexicano en las Fuerzas Armadas que habría que repensar toda su función, pero bueno, ya como está en la situación, pues hay que trabajar con lo que hay, como se dice coloquialmente, ¿no? Cambiando de Entonces, tema, Edgar, y que tiene mucha relación, ya por último, las no, elecciones no, del próximo año. Sin duda alguna se vienen bastante fuertes, no solo por la presencia del COVID, cómo se van a desarrollar los mítines, cómo se van a llevar a ese va a cabo ser el otro tema proceso muy interesante que electoral. tienes que abordar en tu Exacto, portal. es bastante largo. Pero en cuestión de las alianzas, sabemos que son intermedias y son de suma importancia radical porque va a haber un cambio en la Cámara de Diputados. Algunos partidos están visualizando la clásica alianza PRI-PAN-PRD, ahora sí que échele un Sí, montón a todos Morena. contra Morena. En todo caso, Morena ya se está marcando ahí en San Luis Potosí de ir solo, no va a ir con el Partido Verde, no va a ir, en algunas entidades ya está visualizándolo así. Mi pregunta es, ¿le alcanza Morena para estar sin los aliados y con la situación de coyuntura que ahorita No, tiene? no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. A Morena sí solito no le va a alcanzar lograr mayoría absoluta en el Congreso, mayoría calificada. Obviamente Morena, hay que ver la historia. Si te fijas a partir del gobierno de Ernesto Zedillo, Ujú. hasta la fecha, bueno, hasta el último gobierno del presidente Peña Nieto, no ha habido un gobierno que retenga el Congreso en la elección intermedia. No ha habido ni un gobierno, ¿eh? O sea, ni los del PRI ni los del PAN durante las intermedias retuvieron el Congreso, o sea, es decir, retuvieron la mayoría en el Congreso. No ha habido ni uno, ¿eh? Ni uno. Entonces, la verdad es que la probabilidad de que Morena se vea mermada en el Congreso de la Unión es muy alta, es casi de un 80%. Y hay sectores que están sumamente molestos. Ahora te voy a decir, y el último ejemplo reciente que acabas de ver, que tú le diste un seguimiento detallado, que fue el caso de Hidalgo y Coahuila, o sea, fue una sorpresa, o sea, fue una sorpresa lo que hizo el PRI, o sea, ahora sí que no andaba muerto, ¿no? Andaba agazapado, pero no andaba muerto el PRI. Entonces, es probable que con eso no quiere decir que va a perder Morena el Congreso, no, No, simplemente estoy diciendo que se va a ver mermado en la mayoría, o sea, no va a ser la misma mayoría que tiene. Y yo creo que muchos candidatos de Morena no han entendido que una cosa es hacer campaña con Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es que ellos hagan campaña. claro. Creo que a muchos de ellos no les queda claro, ¿eh? Sobre todo las gubernaturas, ¿no? Que incluso a veces Claro, van solos. sí, O claro. vence varias. En la cuestión del PRI, PAN, PRD, ¿cómo ves esa alianza? Muchos han Pues criticado, por ahí ha habido senadores que han salido, pues que no están de yo la acuerdo veo con bien, PAN, ¿eh? PRI, se unan. Yo la veo bien. Es común, o sea, es común en la democracia. Ahora, te voy a decir una cosa, a veces somos muy puristas, pero la verdad, yo invito al público, a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en tu gentil portal, que nada más por ejercicio intelectual, o sea, hagan una revisión de los programas de acción de la Declaración de Principios de los partidos. Técnicamente todos dicen lo mismo. O sea, no hay una gran diferencia
en términos ideológicos, aunque nosotros lo hemos, me parece que es una falacia porque lo hemos construido como, como que si el PAN es de derecha, el PRI es de centro, Morena es de muy izquierda, el PRD es muy también de izquierda, el PT, pero la verdad es que, Todos salvo son que de todo. revisemos algunos casos, o sea, no dudo que, obviamente en Morena hay gente muy de izquierda, y en el PAN también hay gente muy de derecha, y en el PRI, pues no sé qué haya, pero ahí están. Pero la verdad es que son gobiernos sumamente pragmáticos, o sea, son políticos y partidos y gobiernos sumamente pragmáticos, por no decir oportunistas, es decir, se mueven hacia donde conviene electoralmente. O sea, si el PRD, PAN, PRI, pues serán muy de derecha o muy de izquierda, pero si a ellos les conviene moverse ideológicamente al centro para tener más votos, lo hacen sin mayor trámite. Y aquí Si yo dónde soy un quedan, pol y aquí dónde quedan los partidos nuevos, porque está Redes Sociales Progresista y el partido Fuerza por México, que no claro, pueden hacer alianzas, pero no, tienen que mantener el registro o los sí, puntos para mantenerse ahí para el 2024. ¿Dónde quedan ellos? ¿Con quién se van? ¿Van a quitar gente a pues yo Morena? creo que van a por Morena. Yo creo que van, bueno, o sea, las afinidades que han mostrado todos es obviamente a apoyar el proyecto de Morena, ¿no? Entonces a eso quizás le está apoyando, le está apostando el gobierno, a que si bien van a perder muchos escaños vía Morena, los van a recuperar vía estos partidos, que aunque no van a poder hacer alianza electoral, probablemente sí puedan hacer, bueno, no probablemente, van a hacer coalición en el Congreso de la Unión. Entonces, eso, yo creo que esa es la apuesta que ellos van a hacer, ¿no? Pero insisto, se mueven al interés que les conviene, o sea, no en balde por eso vemos que un político del PAN, pues ahora es senador de Morena, O viceversa, ¿no? se pasan al de O Morena. viceversa, eras de Morena y ahora te haces del PAN o del PRI, o sea, no le veo mayor trámite en eso, más bien son luchas de facciones, de grupos facciosos que están luchando por la búsqueda de sus intereses muy particulares. No Perfecto. hay, no creo que haya ahí una reivindicación de carácter ideológico. ¿Algo más que quieras agregar, Edgar? No, pues felicitarte por tu portal, me parece muy interesante, es que va a ser sumamente exitoso y que sigas con esta labor periodística, crítica, inteligente, audaz, y te felicito mucho. Muchísimas gracias y ahí estamos en contacto. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente un gran abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.